¿Te has preguntado alguna vez cuál fue ese acontecimiento del año 70 después de Cristo que cambió para siempre el rumbo de la historia humana? Piensa por un momento en este escenario impactante, que el Vaticano, la Meca y el Muro de los Lamentos se desvanecieran completamente durante una sola noche. Imagina que absolutamente todo lo que representa tu fe, tus costumbres ancestrales y tu identidad espiritual se convirtiera en humo y piedras destrozadas. Exactamente esa fue la realidad devastadora que experimentaron millones de seres humanos hace aproximadamente 2000 años, cuando las poderosas legiones del Imperio Romano arrasaron completamente el centro espiritual más importante del planeta, el magnífico Segundo Templo de Jerusalén. Esta no es únicamente la crónica de un conflicto bélico cualquiera. Se trata de la narrativa extraordinaria de cómo un único evento traumático y catastrófico obligó a dos movimientos religiosos emergentes a transformarse radicalmente desde sus cimientos, dando origen al judaísmo moderno y al cristianismo tal como los reconocemos en nuestros días. Es la historia fascinante de cómo surgieron de los escombros de una catástrofe indescriptible las dos corrientes espirituales más influyentes que determinarían el destino del mundo occidental durante milenios. Si te quedas hasta el final de este video, descubrirás detalles impactantes que probablemente nunca escuchaste antes sobre este evento que literalmente dividió la historia en dos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenido como este que te ayudará a entender mejor los eventos que formaron nuestro mundo. Para comprender verdaderamente la magnitud colosal de lo que se perdió durante el año 70, resulta fundamental entender primero qué representaba el Segundo Templo para la nación judía en su conjunto. No se trataba simplemente de otra construcción religiosa más entre tantas que existían en el mundo antiguo. Era literalmente el único sitio en toda la faz de la tierra donde la divinidad habitaba físicamente entre los mortales. Constituía el corazón palpitante y vital de una civilización completa y milenaria, erigido sobre los cimientos del legendario Templo de Salomón, 500 años antes de estos eventos. Este segundo santuario sagrado se alzaba imponente y majestuoso sobre la cima del monte del Templo, en la ciudad santa de Jerusalén. Herodes el Grande había invertido décadas expandiéndolo y embelleciéndolo hasta transformarlo en una de las obras arquitectónicas más deslumbrantes y grandiosas del mundo antiguo. Sus enormes muros de piedra caliza blanca resplandecían bajo los rayos del sol Mediterráneo como si hubieran sido forjados en oro puro, y su esplendor era visible desde largas distancias. Los viajeros que arribaban a Jerusalén por primera ocasión quedaban completamente boquiabiertos y sin palabras ante semejante magnificencia. Las dimensiones del complejo superaban las de la mayoría de las ciudades importantes de aquella época. Pero la grandeza del templo no se limitaba únicamente a su apariencia exterior deslumbrante. En su interior se desarrollaba un ritual sagrado y complejo que había continuado ininterrumpidamente durante 5 siglos completos, día tras día. Desde el primer rayo del amanecer hasta el último destello del atardecer, los sacerdotes consagrados ofrecían sacrificios de animales siguiendo rituales milenarios transmitidos de generación en generación. El humo aromático de los holocaustos se elevaba constantemente hacia los cielos, transportando consigo las plegarias más íntimas y las esperanzas más profundas de todo un pueblo. En el lugar santísimo, oculto detrás de gruesos velos bordados, se creía firmemente que habitaba la presencia misma de Dios, la Shejiná, invisible a los ojos humanos, pero absolutamente real para millones de creyentes devotos. La existencia de cada judío piadoso giraba completamente alrededor de este lugar sagrado.
3 veces cada año, durante las festividades de Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén se transformaba literalmente en un hormiguero humano bullicioso cuando cientos de miles de peregrinos llegaban desde todos los confines del mundo conocido. Venían desde las lejanas tierras de Babilonia, desde la poderosa Roma, desde la culta Alejandría, cargando sus ofrendas más valiosas y sus corazones rebosantes de esperanza y devoción. Las calles empedradas de la ciudad resonaban constantemente con el murmullo melodioso de decenas de idiomas diferentes, mientras comerciantes prósperos, rabinos eruditos, campesinos humildes y nobles aristocráticos se mezclaban en una sinfonía extraordinaria de fe compartida. El templo también funcionaba como el banco nacional de los judíos, el centro neurálgico de su economía y el núcleo fundamental de su sistema judicial. Aquí se recaudaban los impuestos sagrados, se resolvían las disputas legales más importantes y complejas, y se tomaban las decisiones trascendentales que afectaban a las comunidades judías dispersas desde España hasta Mesopotamia. Sin la existencia del templo, el judaísmo no era simplemente una religión diferente o modificada, era completamente impensable e imposible de concebir. Era como intentar imaginar el cristianismo sin la figura de Cristo o el Islam sin la existencia del Corán sagrado. Por esta razón fundamental, cuando las llamas lo consumieron completamente durante el año 70, no solo se incendió un edificio religioso, se desplomó toda una civilización milenaria. La historia trágica de la destrucción del templo comienza en realidad un siglo completo antes de estos eventos, específicamente en el año 63 antes de Cristo, cuando el general romano Pompeyo el Grande conquistó militarmente Jerusalén y convirtió a Judea en una provincia más del poderoso y expansivo imperio romano. Para los conquistadores romanos, esto representaba simplemente otra conquista militar más en su imparable expansión territorial por todo el Mediterráneo. Para el pueblo judío, sin embargo, esto marcó el comienzo de una pesadilla política y religiosa que perduraría durante generaciones enteras. Roma había desarrollado una política aparentemente tolerante y respetuosa hacia las religiones locales de sus territorios conquistados. Los pueblos sometidos podían continuar adorando a sus dioses ancestrales, mantener sus costumbres tradicionales y preservar sus tradiciones culturales, siempre y cuando cumplieran religiosamente con el pago de sus impuestos y reconocieran públicamente la supremacía absoluta del emperador romano. Pero para el pueblo judío, esta tolerancia aparente era en realidad una trampa teológica imposible de escapar. Su fe monoteísta les enseñaba categóricamente que solo existía un Dios verdadero en el universo, que Él había elegido específicamente a Israel como su pueblo especial y único, y que la tierra prometida les pertenecía por derecho divino incuestionable. ¿Cómo podían entonces aceptar honestamente ser súbditos de emperadores paganos que se proclamaban a sí mismos como dioses vivientes? Los procuradores romanos que gobernaban Judea empeoraron dramáticamente esta situación ya de por sí tensa. Hombres como Poncio Pilato y Gesio Floro percibían sus cargos gubernamentales no como una responsabilidad sagrada de gobierno justo, sino como una oportunidad dorada de enriquecerse rápidamente a costa de los habitantes provinciales. Aumentaron los impuestos hasta niveles absolutamente asfixiantes, confiscaron arbitrariamente las tierras más productivas, vendieron descaradamente los cargos judiciales al mejor postor y trataron con desprecio absoluto e insultante las sensibilidades religiosas más profundas de los judíos. Esta política era como echar gasolina sobre brasas ardientes. La tensión social creció exponencialmente hasta volverse completamente insoportable para la población. Los campesinos judíos,
completamente aplastados por los impuestos romanos excesivos y las deudas impagables. Perdían sus tierras ancestrales y se convertían en bandidos desesperados que asaltaban las caravanas comerciales en los peligrosos caminos de Judea. Los comerciantes urbanos observaban impotentes cómo sus ganancias legítimas se esfumaban en tributos que financiaban templos paganos y sangrientos espectáculos de gladiadores romanos. Incluso la aristocracia sacerdotal, que tradicionalmente había colaborado diplomáticamente con los ocupantes extranjeros, comenzó a sentir profundamente que su autoridad religiosa y su dignidad ancestral estaban siendo pisoteadas brutalmente por funcionarios corruptos que no comprendían absolutamente nada de la cultura judía milenaria. Pero quizás lo más explosivo y peligroso de toda esta crisis multifacética era su dimensión religiosa profunda. Muchos judíos devotos interpretaban la opresión romana como una señal profética inequívoca de que los tiempos del fin estaban aproximándose rápidamente. Creían fervientemente que Dios pronto enviaría al Mesías prometido para liberarlos definitivamente de sus opresores paganos y establecer su reino eterno y glorioso en la tierra. Esta esperanza mesiánica se intensificó dramáticamente durante todo el siglo I, alimentada constantemente por profetas apocalípticos carismáticos que predicaban apasionadamente que la liberación nacional estaba literalmente al alcance de la mano si el pueblo tenía el valor y la fe suficientes para luchar valientemente por ella. Grupos revolucionarios como los celotes, cuyo nombre significa literalmente celosos por Dios, comenzaron a organizarse clandestinamente, planeando meticulosamente una guerra santa definitiva contra el Imperio Romano. Para estos grupos radicales, pagar impuestos a César constituía una traición directa a Dios, y colaborar de cualquier manera con los romanos equivalía a cometer apostasía religiosa. Creían firmemente que si se rebelaban con suficiente fe genuina y determinación inquebrantable, Dios intervendría milagrosamente para otorgarles la victoria definitiva, exactamente como había hecho en los gloriosos tiempos de los heroicos macabeos 200 años antes. Esta mezcla absolutamente explosiva de opresión política sistemática, desesperación económica generalizada y fervor religioso intenso convirtió a toda Judea en un barril de pólvora gigante, esperando únicamente la chispa que lo haría explotar violentamente. En medio de esta Judea, convulsionada por tensiones políticas y religiosas casi insoportables, un pequeño pero significativo grupo de judíos había comenzado a proclamar algo verdaderamente revolucionario: que el Mesías esperado durante siglos ya había llegado al mundo y que su nombre era Jesús de Nazaret. Pero aquí surge la parte crucial que muchas personas modernas no logran comprender completamente. Estos primeros cristianos no se consideraban en absoluto miembros fundadores de una nueva religión independiente. Eran judíos completamente convencidos y devotos. Se percibían a sí mismos como el verdadero Israel espiritual y creían firmemente que su misión divina consistía en demostrar al resto de su pueblo que las promesas ancestrales de Dios finalmente se habían cumplido de manera gloriosa. La comunidad cristiana de Jerusalén, durante los años 50 y 60 después de Cristo, era extraordinariamente fascinante y compleja desde el punto de vista sociológico y religioso. Dirigida sabiamente por Santiago, el hermano carnal de Jesús, estaba compuesta en su mayoría por judíos extremadamente piadosos que continuaban observando meticulosamente la ley de Moisés, circuncidando a sus hijos varones, guardando religiosamente el sábado y participando activamente en toda la vida ceremonial del templo. De hecho, el libro bíblico de los Hechos nos relata detalladamente que se reunían diariamente en el templo
para orar colectivamente y enseñar sus doctrinas, donde eran genuinamente respetados y admirados por su devoción ejemplar y sus obras extraordinarias de caridad. Sin embargo, existía algo fundamental que los distinguía radicalmente del resto del judaísmo ortodoxo: su interpretación completamente revolucionaria de las Escrituras sagradas. Mientras otros judíos piadosos esperaban ansiosamente que el Mesías viniera como un conquistador político poderoso que expulsaría militarmente a los romanos odiados y establecería un reino terrenal glorioso, los cristianos predicaban fervientemente que Jesús había venido como un siervo sufriente humilde que había muerto voluntariamente por los pecados de toda la humanidad. Para ellos, el verdadero reino de Dios no se establecería por medio de la guerra sangrienta y la violencia, sino a través de la transformación profunda y genuina de los corazones humanos. Esta diferencia teológica fundamental tenía implicaciones políticas enormes e ineludibles. Mientras los celotes radicales predicaban apasionadamente la resistencia armada total contra Roma, los cristianos de Jerusalén adoptaron una posición mucho más ambigua y compleja. Por un lado, esperaban ansiosamente el retorno glorioso de Cristo y el establecimiento definitivo de su reino divino, lo cual implicaba necesariamente el fin del dominio romano odiado. Por otro lado, Jesús había enseñado claramente a dar al César lo que es del César, y había predicado consistentemente el amor incondicional hacia los enemigos. Esta posición doctrinal los colocaba en una situación extremadamente incómoda y peligrosa, tanto frente a los revolucionarios judíos como frente a las autoridades romanas suspicaces. La situación se complicó exponencialmente cuando el mensaje cristiano comenzó a extenderse rápidamente entre los gentiles no judíos fuera de Palestina, principalmente a través del trabajo misionero incansable y estratégico del apóstol Pablo. Esto creó tensiones internas profundas y divisivas dentro del movimiento cristiano primitivo. ¿Debían los gentiles convertirse completamente al judaísmo antes de poder hacerse cristianos auténticos? ¿Era absolutamente necesario que se circuncidaran y guardaran meticulosamente toda la ley de Moisés? La decisión histórica del Concilio de Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo, estableciendo que los gentiles podían convertirse directamente al cristianismo sin pasar previamente por el judaísmo formal, fue vista por muchos judíos tradicionales como una traición imperdonable a la alianza sagrada que Dios había establecido eternamente con Abraham. Cuando las tensiones políticas explosivas en Judea comenzaron a intensificarse peligrosamente durante los años 60, los cristianos de Jerusalén se encontraron en una posición cada vez más difícil y comprometedora. Sus hermanos judíos los observaban con creciente sospecha por su aparente falta de compromiso genuino con la liberación nacional. Los romanos desconfiaban profundamente de cualquier movimiento mesiánico judío, y ellos mismos se debatían angustiosamente entre su lealtad ancestral hacia su pueblo y su convicción profunda de que la guerra violenta no era el camino divino. Esta crisis de identidad se volvería absolutamente crucial cuando llegara el momento decisivo de decidir si unirse valientemente a la gran revuelta contra Roma o mantenerse prudentemente al margen del conflicto devastador que estaba a punto de incendiar violentamente toda la región. El año 66 después de Cristo amaneció aparentemente como cualquier otro año ordinario en la historia de Jerusalén, pero terminaría siendo recordado eternamente como el momento preciso en que la paciencia milenaria de todo un pueblo finalmente se agotó por completo. Los judíos habían soportado estoicamente durante un siglo completo de humillaciones constantes, corrupción sistemática y profanación deliberada de sus tradiciones más sagradas e intocables. Pero existía un límite absoluto para todo sufrimiento humano.
y ese límite estaba a punto de ser cruzado de la manera más provocadora e insultante posible. El procurador romano de turno era un hombre despreciable llamado Gesio Floro, descrito por el prestigioso historiador Flavio Josefo como un individuo tan corrupto y cruel que hacía que Poncio Pilato pareciera un santo bondadoso en comparación. Floro había adquirido su cargo gubernamental lucrativo a través de la influencia política de su esposa con Popea Sabina, la poderosa esposa del emperador Nerón, y percibía su posición administrativa no como una responsabilidad sagrada de gobierno justo, sino como una licencia oficial para robar descaradamente. Pero Floro no se conformaba únicamente con la corrupción ordinaria y rutinaria que caracterizaba a muchos funcionarios romanos. Parecía disfrutar genuinamente, provocando deliberadamente a los judíos, como si quisiera experimentar científicamente hasta dónde podía llegar antes de que explotaran violentamente en su contra. El primer incidente catastrófico que encendió definitivamente la mecha revolucionaria ocurrió en Cesarea Marítima, la elegante capital administrativa romana de toda Judea. Un griego local oportunista, aprovechando cínicamente la protección corrupta de Floro, decidió realizar un sacrificio pagano repugnante justo en la entrada principal de la sinagoga más importante de la ciudad, precisamente en el momento exacto en que los judíos devotos estaban celebrando solemnemente su culto sabático tradicional. No se trataba de un acto casual o accidental, era una profanación deliberada, calculada y maliciosa. Según la ley judía ancestral, esto convertía automáticamente toda la sinagoga en un lugar impuro y contaminado, haciendo completamente imposible cualquier tipo de culto religioso legítimo. Los líderes judíos más respetados de Cesarea, absolutamente desesperados y humillados, viajaron inmediatamente a Jerusalén para encontrarse personalmente con Floro y suplicarle justicia básica, pero el procurador romano corrupto tenía preparada una humillación aún mayor y más devastadora. Les comunicó fríamente que los recibiría en audiencia oficial solo si le pagaban inmediatamente 8 talentos de oro puro, una fortuna astronómica, equivalente a varios años completos del salario de un trabajador común. Los judíos, tragándose dolorosamente su dignidad ancestral, reunieron y pagaron la suma exorbitante. Floro tomó el dinero ávidamente, pero no solo se negó rotundamente a recibirlos en audiencia, ordenó despiadadamente que fueran arrestados inmediatamente y azotados públicamente como alborotadores peligrosos. Pero lo peor de todo estaba aún por llegar. Poco después de este incidente ultrajante, Floro decidió arbitrariamente confiscar 17 talentos directamente del tesoro sagrado del templo, alegando cínicamente que era dinero que pertenecía legítimamente al emperador romano. Para los judíos devotos, esto no representaba simplemente un robo común, era un sacrilegio abominable que profanaba irreparablemente el lugar más sagrado de su religión milenaria. El tesoro del templo estaba compuesto exclusivamente por las ofrendas voluntarias y amorosas de judíos piadosos de todo el mundo conocido. Era dinero sagrado, consagrado específicamente a Dios, que debía utilizarse exclusivamente para el mantenimiento del culto divino y obras caritativas. La gota que definitivamente derramó el vaso de la paciencia judía fue la decisión trascendental de Eleazar ben Ananías, el gobernador del templo e hijo del sumo sacerdote, de suspender completamente los sacrificios diarios que se ofrecían tradicionalmente en honor del emperador romano. Esta era una tradición diplomática que se había mantenido cuidadosamente durante décadas como un gesto de respeto político hacia Roma. Pero Eleazar declaró solemnemente que ya no podían continuar honrando a un poder político
que profanaba sistemática e intencionalmente su santuario más sagrado. Técnicamente no constituía una declaración formal de guerra, pero absolutamente todos comprendieron su significado profundo e inequívoco. El pueblo judío ya no reconocía la autoridad legítima de Roma sobre el templo sagrado de Dios. La reacción popular fue inmediata, explosiva y completamente incontrolable. En Jerusalén estallaron manifestaciones masivas y violentas contra Floro y todo el dominio romano odiado. Los jóvenes más radicales y desesperados comenzaron a atacar sistemáticamente a los colaboracionistas judíos que trabajaban servilmente para los romanos. Se incendiaron deliberadamente los archivos oficiales, donde se guardaban meticulosamente todos los registros de deudas, liberando simbólicamente a miles de campesinos empobrecidos de sus obligaciones financieras con los prestamistas usureros. El sumo sacerdote fue asesinado brutalmente por los revolucionarios por considerarlo demasiado moderado y colaboracionista. La revuelta se extendió como un incendio devastador por toda Judea, Galilea y otras regiones circundantes. Lo que había comenzado como simples protestas urbanas contra un procurador corrupto se había transformado dramáticamente en una guerra santa total contra el imperio romano más poderoso del mundo conocido. Los dados estaban definitivamente echados y ya no existía absolutamente ninguna posibilidad de vuelta atrás. Lo que comenzó como disturbios urbanos localizados en Jerusalén se transformó rápidamente en algo que nadie había anticipado ni imaginado. Una rebelión exitosa y victoriosa que puso en jaque al imperio más poderoso e invencible de la tierra. En cuestión de apenas unas semanas extraordinarias, los rebeldes judíos no solo habían tomado el control militar completo de Jerusalén, sino que habían logrado algo que parecía completamente imposible e impensable: derrotar a una legión romana completa en campo abierto de batalla. El primer gran triunfo militar de los revolucionarios fue la expulsión total y definitiva de todos los funcionarios romanos de Jerusalén. Herodes Agripa II, el rey títere que gobernaba servilmente en nombre de Roma, tuvo que huir precipitadamente de la ciudad junto con toda su corte colaboracionista. Los símbolos detestados del poder romano fueron destruidos sistemáticamente. Las águilas imperiales fueron derribadas ceremoniosamente. Los edictos imperiales fueron quemados públicamente y los colaboracionistas judíos fueron ejecutados sumariamente o exiliados para siempre. Por primera vez en más de un siglo completo, Jerusalén volvía a ser nuevamente una ciudad judía libre e independiente. Pero el momento más sorprendente y decisivo llegó cuando Cestio Galo, el experimentado gobernador romano de Siria, decidió marchar directamente hacia Jerusalén con una fuerza expedicionaria masiva para aplastar rápida y definitivamente la rebelión antes de que se extendiera peligrosamente por todo el imperio. Galo era un veterano militar extremadamente experimentado que comandaba la prestigiosa 12 Legión Fulminata, acompañada por numerosas tropas auxiliares especializadas. Una fuerza combinada de aproximadamente 30.000 hombres perfectamente entrenados, bien equipados y con experiencia de combate. Según todos los cálculos militares establecidos de la época, debería haber aplastado a los rebeldes judíos sin mayor dificultad táctica. Sin embargo, lo que ocurrió en las montañosas colinas de Judea desafió completamente todas las expectativas militares convencionales. Los guerrilleros judíos, dirigidos magistralmente por comandantes carismáticos como Simón Bar Giora y Juan de Giscala, habían aprendido rápidamente que no podían enfrentar exitosamente a los romanos en batallas convencionales frontales.
En su lugar, adoptaron inteligentemente tácticas innovadoras de guerra de guerrillas, ataques por sorpresa devastadores, emboscadas letales en desfiladeros montañosos estrechos y una estrategia militar de golpear duramente y desaparecer rápidamente que volvía completamente locos a los veteranos romanos. Conocían íntimamente cada sendero secreto, cada cueva oculta, cada escondite natural en su tierra natal ancestral. La sorpresa militar más grande llegó cuando Galo intentó sitiar militarmente Jerusalén. Después de varios días de asedio completamente infructuoso, el general romano tomó una decisión estratégica que cambiaría dramáticamente el curso de toda la historia. Ordenó la retirada táctica. Quizás pensó que era más prudente reagruparse militarmente y esperar refuerzos adicionales, o tal vez subestimó gravemente la determinación férrea de los defensores judíos. Lo cierto es que esta retirada aparentemente táctica se convirtió en una catástrofe militar sin precedentes. Los rebeldes judíos persiguieron implacablemente a las tropas romanas en retirada y las emboscaron devastadoramente en el paso estratégico de Bet Jorón, exactamente el mismo lugar geográfico donde siglos antes los heroicos macabeos habían derrotado gloriosamente a los poderosos griegos seleucidas. El resultado fue una humillación militar absolutamente sin precedentes para Roma. Los judíos capturaron el águila sagrada de la 12 Legión, el estandarte más sagrado de la unidad militar, miles de armas romanas de alta calidad y enormes cantidades de equipo militar valioso. Cestio Galo perdió trágicamente casi 6.000 hombres experimentados, incluyendo muchos oficiales veteranos extremadamente valiosos. Pero más importante que las pérdidas materiales devastadoras fue el impacto psicológico monumental. La noticia extraordinaria de que un pequeño pueblo aparentemente insignificante había derrotado militarmente a Roma se extendió como un rayo por todo el imperio, inspirando esperanza renovada en otros pueblos oprimidos y sembrando dudas profundas sobre la supuesta invencibilidad romana. En Jerusalén, la victoria militar fue interpretada universalmente como una señal divina inequívoca. Los celotes proclamaron triunfalmente que Dios estaba luchando personalmente por su pueblo elegido, exactamente como había hecho en los tiempos bíblicos gloriosos. Se acuñaron ceremoniosamente monedas conmemorativas con inscripciones inspiradoras como Libertad de Sión y Jerusalén la Santa, símbolos tangibles de un sueño nacional que parecía estar haciéndose milagrosamente realidad. Delegaciones entusiastas de comunidades judías de todo el mundo conocido comenzaron a llegar constantemente a Jerusalén, trayendo generosamente dinero y voluntarios decididos para unirse valientemente a la Guerra Santa. Por un momento histórico breve, pero absolutamente glorioso, parecía que David realmente podía derrotar al gigante Goliat. Pero Roma no era un imperio que perdonara jamás las humillaciones públicas, y su respuesta sería absolutamente devastadora e implacable. Cuando el orgullo del imperio más poderoso del mundo es herido profundamente, su venganza no conoce límites morales ni restricciones éticas. Roma había conquistado exitosamente desde las brumas misteriosas de Bretaña hasta los desiertos ardientes de África, desde las montañas nevadas de Germania hasta las orillas fértiles del río Éufrates. Nunca, en sus 7 siglos gloriosos de historia imperial, había permitido que una humillación militar quedara sin respuesta devastadora. La derrota de Cestio Galo en las colinas de Judea no sería la excepción a esta regla férrea. Lo que los judíos habían interpretado optimistamente como una señal profética de que Dios luchaba personalmente por ellos, Roma lo percibió como un desafío intolerable que debía ser aplastado con una brutalidad ejemplar
que disuadiera definitivamente a cualquier otro pueblo de seguir su ejemplo rebelde. La respuesta imperial sería dirigida magistralmente por un general cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva judía, Vespasiano. Pero esta no sería una simple campaña militar más entre las muchas que Roma había emprendido. Sería una guerra total de exterminio que convertiría a la Tierra Santa en un cementerio gigantesco y que culminaría inevitablemente con la destrucción completa del edificio más sagrado del mundo antiguo, el glorioso Templo de Jerusalén. Cuando la noticia devastadora de la derrota de Cestio Galo llegó finalmente a Roma, el emperador Nerón no podía creer lo que estaba escuchando de sus informadores militares. Una legión romana completa con su águila sagrada había sido derrotada humillantemente por lo que él consideraba una simple banda de fanáticos religiosos en una provincia remota del imperio. Era mucho más que una derrota militar ordinaria. Era una afrenta personal intolerable que ponía en duda la invencibilidad romana ante todos los pueblos sometidos del Mediterráneo. Nerón comprendió inmediatamente que necesitaba a alguien absolutamente especial para restaurar completamente el honor mancillado de Roma. Su elección estratégica recayó en Tito Flavio Vespasiano, un general excepcional de origen plebeyo humilde que se había forjado una reputación militar extraordinaria en las difíciles campañas de Britania. Vespasiano era completamente diferente de los aristócratas romanos típicos y privilegiados. Venía de una familia trabajadora de campesinos, era práctico hasta la médula y poseía una comprensión intuitiva de la guerra que iba mucho más allá de los manuales militares convencionales. Había pasado 4 años duros luchando contra las feroces tribus celtas en las brumas impenetrables de Bretaña, aprendiendo las complejidades de la guerra de guerrillas y dominando el arte de someter pueblos que preferían morir heroicamente antes que rendirse. Pero Vespasiano no llegaría solo a Oriente Medio. Nerón le asignó 3 legiones completas y experimentadas, la V Macedónica, la X Fretensis y la 15 Apollinaris, junto con un número equivalente de tropas auxiliares especializadas. En total, una fuerza militar combinada de casi 60.000 hombres profesionales. Era la campaña militar más grande y costosa que Roma había montado en décadas completas. El mensaje imperial era absolutamente claro e inequívoco. Esta rebelión sería aplastada con una fuerza tan abrumadora y despiadada que ningún pueblo se atrevería jamás a desafiar nuevamente el poder imperial romano. La estrategia militar de Vespasiano fue metódica, sistemática y absolutamente brutal. En lugar de marchar directamente sobre Jerusalén, como había hecho imprudentemente Galo, decidió reconquistar metódicamente toda Judea, ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza, cortando sistemáticamente todas las rutas de suministro y comunicación hacia la capital rebelde. Comenzó su campaña devastadora en Galilea durante el año 67, y lo que siguió fue una lección magistral de eficiencia militar romana que aterrorizó completamente a todo Oriente Medio. La primera gran prueba militar llegó con el asedio prolongado de Jotapata, una fortaleza galileana estratégica defendida valerosamente por un joven comandante judío llamado Joseph ben Matityahu, quien más tarde sería conocido mundialmente por el nombre de Flavio Josefo. El asedio duró exactamente 47 días agotadores, durante los cuales Vespasiano demostró magistralmente por qué era considerado uno de los mejores generales de su generación excepcional. Construyó una rampa de asedio masiva que superaba las murallas defensivas, desarrolló nuevas técnicas innovadoras de guerra de asedio y finalmente tomó la fortaleza en una batalla sangrienta que dejó prácticamente a todos sus defensores muertos en el campo de batalla.
Josefo sobrevivió únicamente porque se rindió estratégicamente y convenció astutamente a Vespasiano de que era más valioso vivo que muerto, profetizando audazmente que el general romano se convertiría en emperador del imperio. Esta profecía, que inicialmente pareció simple adulación desesperada, resultaría ser extraordinariamente precisa y visionaria. Una por una, metódicamente, las ciudades y fortalezas de Galilea cayeron inexorablemente ante la maquinaria militar romana implacable. Vespasiano no se limitaba simplemente a conquistar territorio, destruía sistemáticamente toda resistencia organizada. Vendía a los supervivientes como esclavos en los mercados y convertía las regiones rebeldes en desiertos completamente despoblados. Su mensaje era simple, pero devastadoramente efectivo. La rebelión no traía libertad gloriosa, sino muerte y devastación total. Para el año 68, toda Galilea estaba completamente pacificada y sometida, y las legiones romanas victoriosas se preparaban meticulosamente para el asalto final contra Jerusalén. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado que nadie había anticipado. Una crisis política devastadora en Roma que cambiaría dramáticamente el curso de toda la campaña militar. Mientras Vespasiano conquistaba metódicamente el resto de Judea, Jerusalén se había convertido en una caldera hirviente de tensiones internas explosivas que amenazaban con destruir la rebelión desde adentro antes de que los romanos tuvieran que hacerlo. La ciudad estaba dividida irreconciliablemente entre facciones rivales que luchaban entre sí con tanta ferocidad despiadada como contra los enemigos romanos. Los líderes moderados, que habían intentado prudentemente negociar una rendición honorable, habían sido asesinados brutalmente por los elementos más radicales y extremistas del movimiento revolucionario. El caos político en Roma durante el infame Año de los 4 Emperadores, en el 69 después de Cristo, había otorgado a los judíos un respiro inesperado pero temporal. Nerón había sido asesinado violentamente y Vespasiano había tenido que regresar urgentemente a Roma para reclamar personalmente el trono imperial, dejando la campaña de Judea en las manos capaces de su hijo Tito. Pero cuando Vespasiano finalmente se estableció sólidamente como emperador en el año 70, ordenó categóricamente a Tito que terminara de una vez por todas con la rebelión judía molesta. Jerusalén había tenido tiempo precioso para prepararse defensivamente, pero también había desperdiciado lamentablemente ese tiempo en luchas internas fratricidas autodestructivas. Tito llegó a las afueras de Jerusalén en abril del año 70 con 4 legiones completas, casi 80.000 soldados romanos profesionales que rodearon completamente la ciudad santa como una serpiente gigantesca. Lo que siguió fue uno de los asedios más brutales, sistemáticos y despiadados de toda la historia antigua. Los romanos no querían simplemente conquistar Jerusalén, querían convertirla en un ejemplo aterrador de lo que les sucedía inevitablemente a las ciudades que osaban desafiar a Roma. La estrategia del asedio fue diabólicamente efectiva y científicamente calculada. Tito ordenó la construcción inmediata de una muralla de circunvalación alrededor de toda la ciudad, cortando completamente cualquier posibilidad de escape o suministro de alimentos desde el exterior. Esta muralla defensiva, construida en solo 3 días por las infatigables legiones romanas, tenía más de 6 kilómetros de longitud total y estaba equipada estratégicamente con torres de vigilancia y puestos de guardia armados cada pocos metros. Jerusalén quedó convertida instantáneamente en una prisión gigante, donde absolutamente nadie podía entrar o salir. Los efectos devastadores del asedio total se sintieron rápidamente dentro de la ciudad sitiada. Jerusalén
En tiempo de Pascua solía albergar a más de 1 millón de personas entre residentes y peregrinos, pero las reservas de alimentos habían sido calculadas únicamente para la población normal de la ciudad, no para esta multitud extraordinaria de peregrinos que habían quedado atrapados cuando comenzó el cerco mortal. El hambre se extendió con una velocidad absolutamente aterradora. Primero, desaparecieron completamente todos los animales domésticos. Luego, se agotaron las reservas de grano almacenadas. Después, se comieron desesperadamente todas las plantas y hierbas disponibles. Y finalmente, los habitantes desesperados de la ciudad recurrieron a hervir cuero y comer desperdicios repugnantes. Flavio Josefo, que presenció directamente el asedio desde el campo romano, describió escenas que literalmente helaban la sangre. Madres enloquecidas que mataban a sus propios hijos para alimentarse de sus cuerpos. Ancianos que morían abandonados en las calles mientras los supervivientes les robaban hasta la última prenda de ropa. Luchas a muerte por un simple pedazo de pan mohoso. Los celotes que controlaban militarmente la ciudad se volvieron cada vez más paranoicos y brutalmente represivos, ejecutando inmediatamente a cualquiera que sospecharan de querer rendirse a los romanos, incluso cuando la rendición era la única opción racional y humanitaria que quedaba disponible. Pero quizás lo más trágico y desgarrador de todo era que dentro de la ciudad sitiada, en medio de este inframundo apocalíptico de hambre y desesperación total, los sacerdotes del templo continuaban realizando heroicamente los sacrificios diarios con una fe inquebrantable y admirable. Mientras a su alrededor la gente moría lentamente de hambre, ellos mantenían encendido el fuego sagrado y ofrecían a Dios los pocos animales que quedaban, creyendo hasta el último momento que Él intervendría milagrosamente para salvar su casa santa. Esta fe ciega sería tanto heroicamente admirable como trágicamente inútil, porque el milagro divino que esperaban con toda su alma nunca llegaría. El 17 de Tamuz del año 70 después de Cristo, una fecha que los judíos aún conmemoran solemnemente como un día de ayuno y luto profundo, los arietes romanos finalmente abrieron una brecha decisiva en la muralla exterior de Jerusalén. Después de meses interminables de asedio despiadado, las defensas de la ciudad comenzaron a colapsar una tras otra como fichas de dominó cayendo inexorablemente. Pero los defensores judíos tenían un último reducto sagrado donde estaban absolutamente dispuestos a luchar hasta la muerte: el templo glorioso de Jerusalén, el lugar más sagrado de su religión milenaria y el símbolo tangible de su pacto eterno con Dios. Tito, según el relato detallado de Flavio Josefo, inicialmente quería preservar el templo intacto. Era un general cultivado que apreciaba genuinamente las maravillas arquitectónicas y había escuchado descripciones fascinantes del esplendor incomparable del santuario judío. Algunos historiadores modernos sugieren que también tenía motivaciones políticas calculadas. Destruir el templo podría convertir a todos los judíos del imperio en enemigos irreconciliables de Roma para siempre. Pero sus soldados veteranos, enfurecidos por meses de resistencia feroz y hambrientos de botín valioso, tenían otros planes completamente diferentes. El ataque final al templo comenzó el 6 de Av, a finales de julio, cuando las tropas romanas lograron tomar la fortaleza Antonia, la ciudadela construida por Herodes que protegía el lado norte del recinto sagrado. Desde allí podían disparar proyectiles incendiarios directamente hacia los edificios del templo. Los defensores judíos, dirigidos valerosamente por Juan de Giscala y Simón Bar Giora, convirtieron cada patio, cada columna, cada escalón en un campo de batalla desesperado. Sabían perfectamente que estaban luchando no solo por sus vidas, sino por el corazón mismo de su fe ancestral.
Lo que ocurrió el 9 de Av del año 70 quedó grabado para siempre en la memoria judía como el día más negro y devastador de toda su historia. Según el testimonio de Josefo, fue un soldado romano anónimo quien en medio del caos indescriptible de la batalla tomó un tizón encendido y lo arrojó hacia una de las cámaras laterales del templo. Las llamas prendieron inmediatamente en las maderas del techo y se extendieron con una velocidad absolutamente aterradora, alimentadas vorazmente por el aceite, la grasa de los sacrificios y los ricos tapices bordados que decoraban el santuario. Tito, al ver las llamas devastadoras, supuestamente gritó órdenes desesperadas para que sus soldados las apagaran inmediatamente, pero era demasiado tarde para detener la destrucción. Sus propias tropas, enloquecidas por meses de guerra brutal y sed de venganza, no lo obedecieron. Habían visto demasiados compañeros morir en este asedio interminable. Habían sufrido demasiado y ahora querían su venganza completa. En lugar de apagar el fuego salvador, comenzaron a alimentarlo deliberadamente, arrojando más materiales combustibles y gritando de júbilo salvaje, mientras el edificio más sagrado del judaísmo se convertía en una pira gigantesca e incontrolable. La descripción que hace Josefo de los últimos momentos del templo es absolutamente desgarradora. Los sacerdotes que quedaban vivos se arrojaron voluntariamente a las llamas antes que huir de su puesto sagrado. Los tesoros acumulados durante siglos, oro, plata, objetos ceremoniales de valor incalculable, se derritieron en un río de metal fundido que corrió dramáticamente por las escalinatas de mármol. El lugar santísimo donde se creía que habitaba la presencia misma de Dios quedó reducido a cenizas y escombros humeantes. Los gritos de horror de los defensores judíos se mezclaron con los alaridos de triunfo de las legiones romanas en una sinfonía infernal que se escuchó por toda la ciudad. Cuando finalmente se extinguieron las llamas al día siguiente, lo que había sido durante 5 siglos el centro del mundo judío era solo un montón de piedras ennegrecidas y vigas carbonizadas. El humo que se alzaba de las ruinas era visible desde kilómetros de distancia y su olor acre se extendió por toda la región como un presagio de muerte. Para los judíos que presenciaron esta destrucción apocalíptica, no era solo un edificio lo que había desaparecido. Era la evidencia visible de que Dios habitaba entre su pueblo. Era su identidad, su esperanza, su razón de existir. Era literalmente el fin de su mundo conocido. Después de la destrucción del templo, la resistencia judía se desplomó completamente como un castillo de naipes. Los últimos defensores, privados de su centro espiritual y sin esperanza alguna de victoria, fueron cazados sistemáticamente por las calles de Jerusalén, en una orgía de violencia que duró varios días consecutivos. Lo que siguió fue una masacre que, según Flavio Josefo, no tuvo paralelo en toda la historia antigua por su escala y brutalidad despiadada. Las cifras que proporciona Josefo son verdaderamente aterradoras, aunque algunos historiadores modernos las consideran posiblemente exageradas. Según su testimonio directo, murieron 1.100.000 judíos durante todo el asedio, la mayoría de hambre y enfermedades, pero cientos de miles también en la violencia final. Las calles de Jerusalén quedaron literalmente cubiertas de cadáveres que se pudrían bajo el sol mediterráneo, creando un hedor insoportable y el riesgo serio de epidemias devastadoras. Los soldados romanos, ebrios de victoria y sed de venganza, no hicieron distinción alguna entre combatientes y civiles, entre hombres y mujeres, entre adultos y niños inocentes. Pero la muerte no fue el único destino terrible de los habitantes de Jerusalén. Aproximadamente 97.000 supervivientes fueron capturados y esclavizados en lo que constituyó una de las deportaciones masivas más grandes del mundo antiguo.
Los más jóvenes y atractivos fueron reservados para ser vendidos en los mercados de esclavos de todo el imperio, donde alcanzarían precios elevados. Los hombres más fuertes fueron enviados a trabajar en las minas de Egipto o en las grandes obras públicas romanas. Muchos de ellos participarían irónicamente en la construcción del famoso Coliseo de Roma, pero el destino más cruel estaba reservado para los líderes de la rebelión y los guerreros más destacados. Fueron llevados a Roma para participar en el triunfo de Tito como parte del espectáculo humillante. Juan de Giscala fue condenado a prisión perpetua, mientras que Simón Bargiora fue ejecutado públicamente, siendo arrojado desde la roca Tarpeya. Cientos de prisioneros judíos fueron forzados a luchar como gladiadores en los anfiteatros romanos por todo el imperio, proporcionando entretenimiento sádico a las multitudes que venían a ver cómo los rebeldes judíos eran devorados por las fieras salvajes. Tito regresó triunfalmente a Roma en el año 71 para celebrar uno de los triunfos más espectaculares en toda la historia del imperio. Las calles de la capital imperial se llenaron de multitudes que aclamaban al joven general, que había restaurado el honor romano mancillado. Pero lo más impactante del desfile fueron los tesoros saqueados del Templo de Jerusalén, la mesa de oro de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos, la menorá, las trompetas sagradas de plata y rollos de la Torá cubiertos de oro y piedras preciosas. Estos objetos, que habían sido venerados durante siglos como manifestaciones tangibles de la presencia divina, ahora decoraban el triunfo de un general pagano y serían exhibidos permanentemente en el Templo de la Paz en Roma como trofeos de guerra. La ironía era devastadoramente dolorosa. Los objetos más sagrados del judaísmo se convirtieron en símbolos de su derrota y humillación total. El famoso Arco de Tito, que aún se conserva en Roma, inmortalizó esta humillación en mármol, mostrando a los soldados romanos cargando la menorá y otros tesoros del templo en procesión triunfal. Con la destrucción de Jerusalén y la deportación masiva de su población, el judaísmo, tal como había existido durante más de 1000 años, llegó a su fin definitivo. Ya no había templo donde ofrecer sacrificios. Ya no había sacerdocio que mediara entre Dios y el pueblo. Ya no había centro nacional donde los judíos de todo el mundo pudieran peregrinar. Lo que había comenzado como una rebelión por la libertad nacional se había convertido en una catástrofe que dispersó al pueblo judío por los 4 vientos y los forzó a reinventar completamente su religión desde cero. Pero de las cenizas de esta tragedia indescriptible nacería algo completamente inesperado, una nueva forma de judaísmo que podría sobrevivir sin templo, sin sacrificios y sin tierra propia. Una religión verdaderamente portátil que acompañaría al pueblo judío en su largo exilio de casi 2000 años. ¿Cómo se reconstruye la fe cuando Dios parece haber abandonado completamente a su pueblo? Esta era la pregunta agonizante que se hacían millones de judíos dispersos por todo el Imperio Romano en los meses posteriores al año 70. El templo había sido destruido totalmente. Jerusalén yacía en ruinas humeantes y los sacrificios que durante más de 1000 años habían conectado al pueblo con su Dios habían cesado para siempre. Para muchos era literalmente el fin no solo de una nación, sino de una religión entera. Sin embargo, de las cenizas de esta catástrofe espiritual no nacería una, sino 2 religiones completamente nuevas e independientes. El judaísmo se reinventaría como una fe portátil centrada en el estudio y la observancia, mientras que el cristianismo se separaría definitivamente de sus raíces judías para convertirse en una religión verdaderamente universal. Ambas comunidades interpretarían la destrucción del templo de maneras radicalmente opuestas, pero ambas encontrarían en esta tragedia el impulso necesario para transformarse
en las fuerzas espirituales que conocemos hoy. Esta es la historia fascinante de cómo un solo evento traumático dividió para siempre un río religioso en dos corrientes que nunca más volverían a juntarse, pero que paradójicamente moldearían juntas el destino espiritual de la civilización occidental. Los primeros meses después de la destrucción del templo fueron los más oscuros y desesperantes en toda la historia del pueblo judío. No era solo que hubieran perdido una guerra o que su país hubiera sido conquistado por extranjeros. Habían perdido la evidencia tangible de que Dios estaba con ellos. Durante más de 1000 años, la presencia divina había habitado en el lugar santísimo del templo, invisible pero real, accesible a través de los sacrificios diarios que los sacerdotes ofrecían en su nombre. Ahora ese lugar era un montón de escombros humeantes y el silencio de Dios era ensordecedor. La crisis teológica que siguió fue absolutamente devastadora. Si Dios había elegido a Israel como su pueblo especial, ¿cómo había permitido que los paganos destruyeran su casa? Si la Torá enseñaba que la obediencia traía bendición y la desobediencia maldición, ¿qué habían hecho tan terrible como para merecer esta catástrofe? Si las promesas divinas eran eternas, ¿significaba la destrucción del templo que Dios había roto su pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Estas preguntas no eran meramente académicas, eran gritos de dolor que brotaban del alma de un pueblo que había perdido su razón de existir. Muchos judíos simplemente perdieron completamente la fe. Algunos se convirtieron al paganismo grecorromano, buscando protección en los dioses que parecían haber demostrado ser más poderosos que el Dios de Israel. Otros adoptaron filosofías helenísticas como el estoicismo o el epicureísmo, que ofrecían respuestas racionales a las preguntas sobre el sufrimiento sin requerir fe en lo sobrenatural. Las sinagogas se vaciaron dramáticamente. Las comunidades judías se fragmentaron y muchos padres dejaron de enseñar hebreo a sus hijos, convencidos de que su tradición ancestral había llegado definitivamente a su fin. Pero entre las ruinas de la fe tradicional, algunos líderes religiosos visionarios comenzaron a buscar nuevas respuestas. Rabinos como Yohanan ben Zakkai empezaron a reinterpretar las escrituras de maneras verdaderamente revolucionarias. Quizás, argumentaban, la destrucción del templo no era evidencia de que Dios había abandonado a su pueblo, sino una prueba de fe como la que había enfrentado Job. Quizás Dios estaba castigando a Israel no por ser demasiado infiel, sino por no ser lo suficientemente santo. Quizás la verdadera adoración no requería sacrificios de animales, sino sacrificios del corazón, oración, estudio, arrepentimiento y obras de misericordia. Esta reinterpretación teológica no surgió en el vacío. Los judíos de la diáspora llevaban siglos adorando a Dios sin acceso directo al templo, desarrollando formas alternativas de espiritualidad centradas en la sinagoga, el estudio de la Torá y la observancia de las leyes de pureza ritual. Los fariseos, en particular, habían enseñado durante generaciones que cada hogar judío podía convertirse en un pequeño santuario donde la presencia divina habitaba cuando las familias observaban los mandamientos con fidelidad. Estas ideas, que antes habían sido complementarias al culto del templo, ahora se convertirían en la base fundamental de una forma completamente nueva de judaísmo. La respuesta judía a la crisis teológica del año 70 fue en esencia una democratización radical de la religión. Si Dios ya no habitaba en un templo específico servido por una casta sacerdotal, entonces podía habitar en cualquier lugar donde los judíos estudiaran su Torá y observaran sus mandamientos. Si ya no había un altar central donde ofrecer sacrificios, entonces cada acto de bondad, cada oración sincera, cada palabra de estudio se convertía en un sacrificio aceptable ante Dios. Esta transformación
no solo salvaría al judaísmo de la extinción, lo haría más resistente y portátil que nunca antes en su historia. En medio del caos y la desesperación que siguieron a la destrucción de Jerusalén, un anciano rabino llamado Yohanan ben Zakkai tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia judía. Según la tradición, cuando vio que la caída de la ciudad era inevitable, se hizo pasar por muerto y pidió a sus discípulos que lo sacaran de Jerusalén en un ataúd. Una vez fuera de la ciudad sitiada, se presentó ante Vespasiano y le pidió un favor aparentemente modesto: permiso para establecer una pequeña escuela en la ciudad costera de Yavne, donde pudiera enseñar Torá a un grupo de estudiantes. Vespasiano, que no veía ninguna amenaza política en un grupo de eruditos religiosos, concedió el permiso sin pensarlo dos veces. No podía imaginar que estaba autorizando la creación de la institución que no solo salvaría al judaísmo de la extinción, sino que lo transformaría en una religión capaz de sobrevivir sin templo, sin tierra y sin sacrificios durante los próximos 2000 años. La Academia de Yavne se convertiría en el nuevo centro espiritual del pueblo judío, reemplazando al templo destruido con algo completamente diferente, pero igualmente poderoso: el poder de la palabra estudiada y debatida. En Yavne, Yohanan ben Zakkai y sus colegas emprendieron una tarea monumental: reconstruir el judaísmo desde sus cimientos más profundos. No podían restaurar el templo, pero podían preservar y reinterpretar la tradición oral que había acompañado a la Torá, escrita durante siglos. Comenzaron a compilar sistemáticamente las enseñanzas de generaciones de rabinos, sus interpretaciones de la ley, sus debates sobre cuestiones rituales y éticas, sus historias y parábolas. Este trabajo eventualmente se convertiría en la Mishnah, el primer gran código de ley judía postbíblica, pero la revolución de Yavne fue mucho más profunda que la simple preservación de tradiciones antiguas. Los rabinos tuvieron que resolver problemas teológicos y prácticos que no tenían precedente en la historia judía. ¿Cómo podían los judíos expiar sus pecados sin los sacrificios del templo? La respuesta fue radical: la oración reemplazaría a los sacrificios. El estudio de las leyes sacrificiales tendría el mismo valor que ofrecer sacrificios reales, y las obras de caridad serían tan eficaces como las ofrendas del templo para obtener el perdón divino. ¿Cómo podían mantener su identidad como pueblo elegido sin una tierra propia? Los rabinos desarrollaron el concepto de que los judíos llevaban la Tierra Santa consigo donde quiera que fueran, a través de la observancia de las leyes de pureza ritual, las fiestas sagradas y las costumbres dietéticas. El exilio no era un castigo permanente, sino una prueba temporal que terminaría cuando llegara el Mesías para restaurar el reino de David. ¿Cómo podían preservar la unidad del pueblo judío cuando estaban dispersos por todo el mundo conocido? La solución fue brillante. Convirtieron el estudio de la Torá en la actividad central de la vida judía. Cada comunidad judía, por pequeña que fuera, debía tener una sinagoga que funcionara no solo como lugar de oración, sino como escuela, donde los niños aprendían hebreo y los adultos debatían las enseñanzas rabínicas. Esta red de centros de aprendizaje conectaría a los judíos de Babilonia con los de España, a los de Egipto con los de Germania, creando una unidad espiritual que trascendía las fronteras políticas. El judaísmo que emergió de Yavne era fundamentalmente diferente del que había existido en tiempos del templo. Era más democrático porque cualquier hombre judío podía convertirse en rabino a través del estudio, sin importar su linaje familiar. Era más intelectual porque privilegiaba el debate y la interpretación por encima del ritual y la tradición ciega. Era más ético porque enfatizaba la justicia social y la compasión tanto como la observancia ritual.
y era más resistente porque podía sobrevivir en cualquier lugar donde hubiera judíos dispuestos a estudiar y preservar sus tradiciones. Sin saberlo, los rabinos de Yavne habían creado la primera religión verdaderamente portátil de la historia, una fe que podía viajar en libros y mentes en lugar de estar atada a edificios y territorios específicos. Mientras los rabinos de Yavne trabajaban incansablemente para reconstruir el judaísmo sin templo, los seguidores de Jesús enfrentaban su propia crisis existencial profunda. La destrucción de Jerusalén no solo había devastado al pueblo judío en general, había planteado preguntas urgentes sobre la identidad y el futuro del movimiento cristiano. ¿Eran los cristianos simplemente otra secta judía más o constituían una religión completamente diferente? ¿Había fallado Jesús al no regresar para salvar su ciudad natal? ¿O su ausencia tenía un significado más profundo? La respuesta cristiana a la destrucción del templo fue radicalmente diferente de la judía, y esta diferencia marcaría el punto de no retorno en la separación entre las dos religiones. Para los cristianos, la destrucción de Jerusalén no era una catástrofe que requería explicación. Era la confirmación dramática de que Jesús había tenido razón desde el principio. Los evangelios conservan las palabras proféticas de Jesús prediciendo la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para los seguidores de Cristo, esto no era solo una predicción cumplida, era la prueba definitiva de que Jesús era realmente el Mesías prometido. Pero la interpretación cristiana fue aún más lejos. Los líderes cristianos, como el apóstol Pablo, habían estado enseñando durante décadas que el sacrificio de Cristo en la cruz había hecho obsoletos todos los sacrificios del templo. Si Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces los sacrificios de animales ya no eran necesarios. La destrucción del templo, desde esta perspectiva, no era una tragedia, sino una liberación. Dios mismo había puesto fin a un sistema sacrificial que ya había cumplido su propósito histórico. Esta teología de la sustitución tuvo consecuencias profundas para la relación entre cristianos y judíos. Los cristianos comenzaron a argumentar que ellos, no los judíos, eran ahora el verdadero Israel de Dios. El nuevo pacto en Cristo había reemplazado al antiguo pacto con Abraham. La iglesia cristiana era el nuevo templo donde habitaba el Espíritu Santo. Los judíos que rechazaban a Jesús habían perdido su estatus como pueblo elegido y habían sido reemplazados por los gentiles que aceptaban el Evangelio. Esta teología del reemplazo se vio dramatizada en los eventos del año 70. Según los Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana de Jerusalén había recibido una revelación profética que les advirtió que huyeran de la ciudad antes de que llegaran las legiones romanas. La mayoría se refugió en la ciudad de Pella, al otro lado del río Jordán, donde permanecieron seguros durante todo el asedio. Para los cristianos, esto era evidencia de que Dios había preservado milagrosamente a su nuevo pueblo elegido mientras castigaba a aquellos que habían rechazado a su Hijo. La huida a Pella se convirtió en un símbolo poderoso de la separación definitiva entre cristianismo y judaísmo. Los cristianos judíos que habían permanecido en Jerusalén participando en la vida del templo habían tenido que elegir quedarse con su pueblo en su hora más oscura o huir siguiendo su fe en Cristo. La mayoría eligió huir, y esta decisión los marcó para siempre como traidores a los ojos de muchos judíos. Ya no podían ser considerados como una secta dentro del judaísmo. Eran una religión separada con lealtades divididas. Después del año 70, el cristianismo se expandió explosivamente entre los gentiles del Imperio Romano, mientras que su presencia entre los judíos disminuyó dramáticamente.
Los gentiles convertidos no tenían vínculos emocionales con el templo destruido ni nostalgia por los sacrificios antiguos. Para ellos, el cristianismo no era una reforma del judaísmo, sino una revelación completamente nueva de Dios. Gradualmente, las comunidades cristianas dejaron de observar las leyes dietéticas judías, abandonaron la circuncisión, trasladaron su día de reposo del sábado al domingo y desarrollaron su propia literatura sagrada, que eventualmente se convertiría en el Nuevo Testamento. Para finales del siglo I, la separación era completamente irreversible. Los rabinos judíos añadieron a sus oraciones diarias una maldición contra los minim, herejes, una referencia no muy sutil a los cristianos judíos. Los cristianos, por su parte, desarrollaron una literatura apologética que presentaba al judaísmo como una religión obsoleta y supersticiosa que había sido reemplazada por la verdad del Evangelio. Lo que había comenzado como un movimiento de reforma dentro del judaísmo se había convertido en una religión rival que competía con él por la lealtad de los gentiles temerosos de Dios en todo el Imperio Romano. El divorcio estaba completamente consumado y nunca más las dos religiones volverían a verse como parte de la misma familia espiritual. Hoy en día, casi 2000 años después de que las llamas consumieran el segundo templo de Jerusalén, es extremadamente difícil imaginar cómo habría sido el mundo si aquella tragedia nunca hubiera ocurrido. ¿Seguiría existiendo el judaísmo como una religión centrada en sacrificios de animales en un templo específico? ¿Se habría separado alguna vez el cristianismo de sus raíces judías para convertirse en una religión mundial? ¿Habría desarrollado Europa la civilización cristiana que definió su cultura durante más de 1000 años? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero lo que sí sabemos con certeza es que el año 70 después de Cristo cambió el curso de la historia humana de maneras que aún estamos viviendo y experimentando. El judaísmo que nació de las cenizas del templo demostró ser extraordinariamente resistente y adaptable. Durante casi 2 milenios completos, las comunidades judías preservaron su identidad, su religión y sus tradiciones sin tierra propia, sin gobierno independiente y sin centro religioso físico. Sobrevivieron heroicamente a las persecuciones romanas, a las conversiones forzadas cristianas, a las expulsiones medievales, a los pogromos rusos y al holocausto nazi. Su secreto fue la revolución iniciada en Yavne. Habían convertido el estudio y la observancia en formas portátiles de adoración que podían practicarse en cualquier lugar del mundo. Cuando finalmente regresaron a la Tierra Santa en 1948 para establecer el Estado de Israel moderno, no intentaron reconstruir el templo ni restaurar los sacrificios antiguos. El judaísmo rabínico había evolucionado tanto que ya no necesitaba estas instituciones para sobrevivir. La sinagoga había reemplazado al templo, la oración había reemplazado al sacrificio y el estudio había reemplazado al ritual. Era una religión completamente diferente de la que había existido en tiempos de Jesús, pero era reconociblemente la misma fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El cristianismo que emergió de la crisis del año 70 se convirtió en la religión más extendida del mundo. Su ruptura con el judaísmo le permitió adaptarse a culturas extremadamente diversas, sin requerir que los convertidos adoptaran las costumbres étnicas judías. Desde las iglesias griegas de Constantinopla hasta las catedrales góticas de París, desde las misiones franciscanas de California hasta las comunidades pentecostales de África, el cristianismo demostró una flexibilidad cultural que le permitió echar raíces profundas en prácticamente todas las sociedades humanas. Pero esta separación también tuvo consecuencias absolutamente trágicas. La teología del reemplazo, que se desarrolló después del año 70, alimentó siglos de antisemitismo cristiano.
Si los judíos habían sido rechazados por Dios y reemplazados por la Iglesia, entonces eran objetivos legítimos de persecución y conversión forzada. Esta mentalidad contribuyó directamente a las cruzadas, a la Inquisición, a los guetos medievales y eventualmente proporcionó el trasfondo religioso que hizo posible el Holocausto. Solo después de los horrores del siglo XX comenzaron las iglesias cristianas a reexaminar su relación con el judaísmo y a reconocer la legitimidad permanente de la fe judía. El 9 de Av, el día en que se conmemora la destrucción del templo, sigue siendo un día de ayuno y luto en el calendario judío. Los judíos ortodoxos se sientan en el suelo, leen el libro de Lamentaciones y recuerdan no solo la destrucción antigua, sino todas las tragedias que han befallen su pueblo a lo largo de la historia. Es un día de dolor profundo, pero también de esperanza inquebrantable. La tradición enseña que cuando llegue el Mesías, el 9 de Av se convertirá en un día de celebración, porque todas las lágrimas habrán sido secadas. Los cristianos, por su parte, rara vez reflexionan sobre la importancia del año 70 en su propia historia. Sin embargo, cada vez que oran en una iglesia en lugar de un templo, cada vez que celebran la comunión en lugar de ofrecer sacrificios de animales, cada vez que afirman que pertenecen a todas las naciones en lugar de solo al pueblo judío, están viviendo las consecuencias de aquella destrucción antigua. El cristianismo moderno es completamente impensable sin la crisis que forzó su separación del judaísmo. En última instancia, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo no fue solo un evento histórico más. Fue el momento preciso en que el mundo antiguo dio paso al moderno. Fue cuando una religión tribal se dividió en dos religiones universales, cuando la fe dejó de estar atada a lugares específicos para convertirse en una experiencia portátil del corazón, cuando la diversidad religiosa reemplazó a la uniformidad como la norma de la experiencia humana. Entender este momento crucial es entender cómo llegamos a ser quienes somos, herederos de una transformación espiritual que comenzó entre las ruinas humeantes de la ciudad más santa del mundo y que continúa moldeando nuestras vidas 2 milenios después. Así terminó el mundo que había existido durante más de 1000 años, y así comenzaron los mundos que conocemos hoy. De las cenizas de una tragedia nacieron dos religiones que competirían, colaborarían y a veces se perseguirían mutuamente, pero que juntas definirían el rostro espiritual de la civilización occidental. El año 70 después de Cristo no fue solo el fin de una era, fue el comienzo de la nuestra. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo un solo evento cambió el curso de la historia mundial, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. También déjanos en los comentarios qué otros eventos históricos te gustaría que exploráramos con este nivel de detalle. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que te permita comprender mejor el mundo en que vivimos.